minutos, 7:39 minutos, 31 de marzo, el día después de la marcha. Vamos a cambiar el orden y a escuchar a Rosario y a Arias sobre lo de Friusa. Y después vamos con las efemérides por si alguno de mis compañeros tiene otro tema que todos logremos hablar sobre esta parte. Correcto. Rosario. Sí. Yo reconozco que el manejo de inteligencia y de prevención fue el adecuado. Se quería un muerto y gracias al trabajo no lo tuvimos. Muchas veces cuestionamos aquí comportamiento de las autoridades. En el día de ayer fue lo adecuado. Prevenir que saliera afectado o que hubiese una lesión a una persona de cualquier nacionalidad. El arribismo que se está viviendo a nivel global, pero en dimensiones caricaturescas en República Dominicana, a veces te da risa, a veces te da un poco de náusea. Dice la Real Academia de la Lengua, arribista, dicho de una persona que progresa en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos. Rápidos y sin escrúpulos. Y sinónimo de trepador, trepar, aprovechado, tiburón, etc. La verdad es que en el día de ayer, con el arribismo, el oportunismo, se quiso sacar ventaja política y pulir un liderazgo que evidentemente hay gente que lo tiene muy rezagado y que ha intentado por varios ángulos, pero no se le da. ¿Sabe por qué? Porque dicen todavía las enciclopedias que hablan de liderazgo que hay una parte que viene innata y que la otra se cultiva. Y entonces al cultivarlo se contrapone al proceso de la arribista, que es rápido y es sobre una oportunidad. Qué bueno que no se pulió ese liderazgo en base a la muerte de alguien o la imagen de la República Dominicana, como comentaba la semana pasada, porque los cálculos, primero, en imagen que es un intangible, pero que es el más poderoso para contar los datos y también las rentabilidades económicas que produce el turismo, eso iba a ser letal. Pero ¿qué pasa? Que el arribismo de parte de gente que yo quisiera que usted reflexionara, a usted que vincula su sentimiento patriótico, que puede ser muy auténtico, porque ¿cómo no querer esta patria? Ahora, usted se ve al lado de una persona que no controla emociones y que a todo el mundo lo ofende con palabras vulgares y soeces. ¿Usted es igual que esa persona que le menciona la madre a cualquiera? ¿Usted es igual que una persona que brinca de varios partidos y como está muy desesperado, el arribismo lo lleva a Friusa? Que hay gente que no abraza, mucha gente, pero en estas oportunidades son muy cálidos y cercanos. ¿Usted es igual que alguien que no le importe la ética y la moral? No, pues yo creo que ustedes no están del mismo lado. Y yo considero que los poderes económicos que determinan lo político ya deben de hacerse de la vista gorda o quitarse, como dicen los muchachos ahora. No se quiten, aunque no esté en el diccionario de la Real Academia. ¿Saben por qué? Porque el caos solamente trae problemas para todos, porque hoy es contra lo que ellos se han inventado como un gueto, pero mañana es contra usted. Habían comentarios ahí que decían, todos lo que deberíamos marchar es a la casa de Luis Abinader. Todo el mundo sabe dónde vive Luis Abinader. Pero venga acá. Independientemente de que a mí no me guste ese color o que me guste, usted está hablando de una familia dominicana que esa sí me duele a mí.
Igual que si dijeran que van a marchar frente a la casa o que van para la casa de Yerling o de Natanael. A mí sí me duele y yo sí le quiero hacer frente a usted. Ahí. Porque pase lo que pase, lo haya elegido o no, es el presidente de este país. Y había muchos comentarios así, que a mí sí me ocupan. Porque hay gente que quiere pescar en Río Revuelto. Hay gente que hizo en su barrio una tradición de que le teman, no de liderazgo, y bajo esa premisa se están construyendo miedos. Y hay gente, como en la espiral del silencio, que es una teoría de comunicación, que no se expresa por miedo en las redes sociales, que no quiere decir lo que siente por miedo y que se abstiene por miedo, porque ese tipo de personas que no tienen liderazgo es a lo que apuesta, al miedo. Y así van los tiranos construyendo. Pero van de gente como, miren que yo tengo mucha confrontación con él, pero hay gente que va, como dijo Julián, que le va muy bien. Como dice Serrat. Les va muy bien y salen en la foto, sí, con la alcaldesa. Y yo lo digo responsablemente. Con la alcaldesa, que no le tiene prurito en tirarse su foto, porque yo voy a capitalizar, otra gente diría que es oportunismo, pero yo voy a capitalizar esta foto, porque los muchachos del barrio que no saben que ese le está estigmatizando, porque él no es eso, y lo he dicho aquí, ese no es el muchacho del barrio, no es verdad. No es verdad que el muchacho del barrio todo le menciona a la madre a quien le dé la gana en la radio nacional, no es así. Si no, no ganarán concurso de robótica. Y ese no lo destacamos. ¿Saben por qué? Porque se está imponiendo en el mundo esa porquería. Porque los políticos del verde, del azul mezclado con el blanco, o de una línea que tenga adentro, el PRM, ha decidido apoyar eso. Y los empresarios tienen entonces que sentarse y decirnos a nosotros de qué lado están. Porque el caos no va a ser conveniente para ellos, ni para nadie. La nota de prensa lista de la Fuerza del Pueblo, de una facción del PLD, que está bastante, ¿verdad?, ya dividido, y el PLD hemos visto a Abel también hace rato, antes de Friusa, bastante tratando de capitalizar y ver cuántos votos eso le puede sumar, y bueno, y lo entendemos. Ahora, nosotros como pueblo tenemos también que entender cuál es la parte que estamos defendiendo. Soberanía, pero soberanía no es con vulgaridad. Soberanía, pero no es agrediendo. Soberanía, pero no es con miedo. Soberanía es con mi muchacho que yo quiero que vaya a la escuela y a la universidad. Y yo no quiero que nadie malo me lo represente. Ni el que vota a nadie en el aire, ni el que se deja votar en el aire. Y tampoco tiene dignidad. Ese no me puede representar en mi nacionalismo. Y mire que a mí sí me importa esta patria. Y lo otro me tiene sin cuidado. Pero yo convoco, solicito al empresariado que además, como determina lo político, que se siente y no deje que esto se les vaya de las manos. José Francisco Arias. Bueno, yo fijé mi posición con relación a ese tema de la marcha de Friusa. Dije que no estaba de acuerdo con ella, aunque entendía el derecho que tenían los convocantes a realizarla y a hacer su reclamo desde ese lugar. Y advertía que eso se podía ir de las manos, que eso podía pasar a mayores, y que quienes estaban convocando, incluido ese joven Ángelo Vázquez, que es el que encabeza la antigua orden dominicana, quienes estaban convocando quizás no tenían idea de la dimensión de esa marcha, por las pasiones que genera en los dominicanos este tema que tiene que ver con la migración haitiana. Y señalaba que esa orden dominicana, antigua orden dominicana, no tenía capacidad para controlar cualquier situación que se presentase ahí. Y, bueno, por suerte, no hubo muertos. No hubo muertos,
Yo entiendo que esa manifestación es una provocación a una comunidad haitiana que está radicada ahí desde hace alrededor de 3 décadas y que no es a ese grupo étnico que se debe ir a reclamar, que es a los gobiernos que hemos tenido, que han permitido que eso ocurra, a quienes contratan esos haitianos que los traen desde Haití y que tomaron esa parte de Bávaro, y ahí es donde han podido supervivir desarrollando familias. Entonces, no es a ellos que hay que reclamar, es a nuestros gobiernos, porque es un fenómeno histórico ya de nuestro tiempo, a las autoridades de migración para que establezcan los controles debidos y que determinen que quien no está debidamente documentado, el extranjero que no esté documentado para estar en República Dominicana, bueno, pues que se proceda, pero con una política seria de migración, no con una política que se utilice para sacar provecho político en determinados momentos y determinadas circunstancias. Entonces, bueno, concluyó esta manifestación. Ya el líder de la antigua orden dominicana dice que próximamente viene con otra actividad. Ya no es el líder es otro ahora. Dice que va a llamar a un paro nacional. Yo no sé cuándo va a hacer eso. Y hubo una provocación que fue más allá de los límites que había acordado la antigua orden con las autoridades, que entiendo que fue válido el hecho de que se acordaran esos límites en el espacio en que se iba a desarrollar la manifestación. Se trató de violar el asunto y las autoridades reaccionaron. Un grupo de personas quiso asumir entonces el liderazgo de esa marcha para sacar provecho político. Y se hace referencia a los foques. Y definitivamente estaba ahí, y hubo una confrontación, y hubo bombas lacrimógenas, y hubo reacciones también de los manifestantes que estaban ahí. Y entonces llegó el caos, pero fue debidamente controlado por las autoridades. Yo celebro el hecho de que el asunto no haya ido más allá, porque advertí que era una manifestación temeraria, una manifestación peligrosa, riesgosa para los que participasen, y que en función de ello pues debía establecerse una dinámica de seguridad lo más estricta posible. Y de alguna manera las autoridades pues controlaron la situación. Pero yo no esperaba menos, yo esperaba más en términos de colapso de esa marcha que fue convocada para acosar prácticamente a una comunidad haitiana que reside o supervive en esa zona de Bávaro. Ya veremos. Bueno, ten cuidado con cómo se reseñan protestas. Yo escuchaba transmisiones, no de redes, en unas transmisiones de canales, emisoras convencionales, con la adjetivación y con las emociones, cuando usted narra hechos como una marcha, como hechos violentos, enfrentamientos. Usted tiene que ceñirse a narrar los hechos. Eso lo digo para muchos casos en que las adjetivaciones son horribles. El orden de los hechos. El orden de los hechos indague bien. ¡Bah! Indague bien el orden de los hechos. Porque se cree que es gracioso eso.
el orden de los hechos en la narración Sí, sí, sí. objetiva, en situaciones delicadas. Entonces, eso es como un consejo en sentido general. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, estará con nosotros dentro de un ratito. Nosotros continuamos con el programa. Conoce las claves del día.